Bueno, sí, ya habíamos empezado la vez pasada con el Shema Israel dentro de lo que es la tefilá. Siempre hago recuento para que tengamos como un hilo conductor también. Perdón, Martín, habíamos arrancado, pero solamente dije dos palabras. ¿Estás grabando? Sí, dijimos que es tefilá, dijimos el sentido de la tefilá que vimos no tanto, porque si no uno profundiza y no termina de conocer cuáles son los principales rezos. Vimos la estructura, no sé si recuerdan, cómo es que se compone cada una de las ceremonias. No es simplemente vamos rezando y para nosotros un rezo es más importante porque nos gusta más la melodía, otro parece súper importante porque tiene muchas bendiciones. Hay una cierta lógica que se repite en los distintos momentos en que rezamos en el día, que ¿cuáles son los momentos? Shaharit, Minjá y Arbit. Y el día dentro de la tradición judía empieza con Arbit. Entonces, si por ejemplo pensamos en una ceremonia que siempre compartimos, que es la de Shabbat, empezamos con Kabbalat Shabbat y Arbit, Shaharit y termina, la última ceremonia es Minjá. Cuando ya hacemos Arbit el sábado a la noche, ya empezamos el Yom Rishon, el domingo. ¿Sí? Vimos también, ¿cómo estás? Vimos también, sí, Ahora que se me ordenó eso, entonces se hace Minjá después de la Pará. Minjá después de, no, se hace, no, Minjá, después haces, claro, Arbit, Abdalá, ahí nomás. Se decía Minjá, perdón. Se hace Arbit después de la Pará. Cuando hacemos acá Minjá con Abdalá, se inicia con Arbit. Y cuando ya es Arbit, es que estamos en un nuevo día y podemos distinguirlo con la Abdalá. Es algo para conversar en otro momento, pero tenés razón ese detalle tan claro. No es que hacemos Minjá, Abdalá, Arbit. De hecho, nosotros en Yom Kippur sí terminamos con la Abdalá, pero hay algunos espacios en que hacen todo Arbit y después viene la Abdalá y la entrada y se hace como un poquito extenso ese momento. Pero es verdad, Arbit se inicia previo a la Abdalá. Eh, Hoy por hoy no es tan común que hagan Minjá, pero puede pasar que muchas veces hagan Minjá y después pasan como más directo a la Abdalá. Pero es cierto que Arbit se cuela ahí un poquito antes. Vimos la tefilá del Shema Israel. La semana pasada empezamos, pero antes vimos toda la mida. Hoy vamos a hacer la segunda y última clase de Shema Israel para después poder seguir trabajando con otras tefilot, trabajando, estudiando, aprendiendo, cómo son los salmos, que uno piensa que son canciones, pero ver cómo se componen, en qué momento están, cómo ver el Kadish, que tiene distintos sentidos y medidas, ¿sí? Si llegamos también a incursionar la diferencia entre una ceremonia, por ejemplo, toda completa de Kabbalat Shabbat, y ver qué se hace en Yamim Noraim o en festividades, saber esas diferencias, y después tendremos un repaso y un examen. Así que, sí. Y un momento de cierre en el que podremos volver a la espiritualidad y el sentido de la tefilá para que no seas tan técnico. Pero sabemos que lo técnico es porque es lo que necesitaban saber y conocer. ¿Sí? El por qué. Vamos al Shema Israel en sí, así no se nos pasa nada de largo. ¿En qué página de los distintos Sigurim lo pueden encontrar? 29. Bueno, hablando del Sidur del Ambrot, si tienen otras ediciones. Y quienes no tengan Sidur, vamos a ir leyendo y explicando los párrafos, así que no se desesperen y no se preocupen. Estamos entonces en el Shema, habíamos visto cuántas palabras tiene el Shema. Más 248 en total, ¿por qué? Como los presentos. Presentos positivos o partes del cuerpo. Muy bien, alumnos. ¿Estudiaron para hoy? Ah. No, pero muy bien, porque quiere decir que van aprendiendo la información. ¿Cuántos párrafos? No pueden repetir de una semana a otra si hay algo que no pasó por, o sea, no, es muy difícil reproducirlo si no, no sé, al menos los chicos tal vez repiten lo que escuchan porque tienen más facilidad, pero nosotros necesitamos tener como una asociación semántica para decir esto lo escuché y lo internalizo, me parece. ¿Cuántos párrafos
mitzvot positivas son 248 y en la época de Maimónides se decía cómo los órganos del cuerpo, como las partes del cuerpo humano, los huesos, iban diciendo, los sabios decían distintas interpretaciones, que después también nos retomaba Maimónides. Hoy por hoy también eso es un poco cuestionable, pero quiere decir que con todo el cuerpo es que nosotros ponemos en práctica lo que sí tenemos que hacer. Así como todos los días del año recordamos, los 365 días del año recordamos lo que no tenemos que hacer, las mitzvot negativas, y en total da 613. ¿Cuántos párrafos tiene el Shema Israel? 3. Gracias, Vicky. Dos antes. Varios. 4. Dos 2. anteriores. No, Tres. esas son las bendiciones, muy bien. Ah. Antes del Shema Israel tenemos 2 bendiciones anteriores y 2 posteriores, dependiendo de la ceremonia. También tenemos 2 anteriores y 1 posterior. Pero ahora vamos al cuerpo del Shema. 3 párrafos, ¿de dónde son sacados? Primero de Devarim, segundo de Devarim, el tercero de Mitzvah. Muy bien, de la Torá, en definitiva. Y eso también, como hablamos en otras clases, nos enseñan que el tefilot, algunas pueden llegar a ser del corazón, pero la gran mayoría son de la Torá, de los profetas. Y, por ejemplo, el Ejadodisi es una composición mística, es una poesía. Pero si no, siempre está sacado de nuestras fuentes. Y los sabios las compilaron de alguna manera para poder vincularnos con Dios y también aprender lo que dice nuestra Torá. Como que poder hacer también en ese sentido un resumen de lo que es estudiar Torá y rezar. Ya está, ya los trajeron, gracias, gracias. Por tanto, ahí abajo. Bueno, no sabía cómo estaban ahí, perdón. Bueno, primer párrafo del Shema Israel. Hoy vamos a ver la lógica de los 3 párrafos. Habíamos visto la primera oración, nada más habíamos empezado a incursionar en ese primer párrafo. Y vamos a ir ahora al detalle de cada uno de los párrafos. Lean en silencio, en castellano, ese primer párrafo y digan cuál es el objetivo de ese primer párrafo, qué les llama la atención y después vamos a ver las características principales. ¿Dónde empieza el primer párrafo? Ama tu Dios. No me hagan la gran chico de Talmud Torah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad es parte de ese primer párrafo. Bendito Vamos a la seas. Torah, empieza así. Y Baruch Shem Kevod Malchutó, todo eso es un agregado. Por eso también es que está con otra letra, se dice para adentro, para que no pensemos que es parte íntegra del Shema. Sí. Si el Baruch Shem Kevod hay que decirlo o hay que pensarlo. Hay que, en silencio, no hay que decirlo en voz alta, salvo en Yom Kippur. Bueno, lean ese primer párrafo desde Osh Israel. Sí, está bien delimitado en el Sidur. ¿Por ahí están leyendo en casa también? Sí. Bien. ¿Puedes explicar por qué hay que decirlo en silencio y no solo en Yom Kippur? Recién decía porque no es parte del Shema en sí. Entonces, si uno lo dice en voz alta, como lo está introduciendo como parte del párrafo de la Torá. Yom Kippur es un día muy importante a nivel desde lo espiritual y de hablar del nombre de Dios, nosotros también expresamos en voz alta. Era un día en que antiguamente se decía el nombre de Dios, el Kohen Gadol, el supremo sacerdote, entonces en ese sentido sí se dice en voz alta para distinguir ese día especial. Gracias. Dos cosas. veo yo. Sí, a ver, Primero, referente a Dios. Sus bien. características. Segundo, ¿qué tenés que hacer con las leyes? O sea, primero referente a Dios, Único. sus características, la unicidad de Dios en realidad. Porque podría decir omnipresente. Bueno, entonces la unicidad de Dios. Se destaca, se reafirma. Entonces, primer tema del primer párrafo, afirmar la unicidad de Dios. Afirmar la creencia en la unicidad de Dios. No es simplemente decirlo, sino nosotros estamos expresando que creemos en esa unicidad. Y si bien ya estamos acostumbrados hasta escucharnos decir eso, piensen lo revolucionario que fue en su momento. Poder expresar que creemos en un único Dios, está rodeado de pueblos como los, en su momento, griegos y romanos, respetables diferentes culturas, pero el pueblo judío sigue diciendo que Dios es único.
en los pueblos antiguos y en esos pueblos que también eran antiguos, pero en una civilización mucho más avanzada. Y seguían diciendo eso. En su dispersión también, ya tal vez la unicidad, la creencia en un único Dios ya estaba también generalizada, pero decían Israel. Esa es la primera característica para tener en cuenta de este primer párrafo. Afirmar la creencia en la unicidad divina. ¿Qué más? Después con las leyes, que además de rezarlas a la mañana y a la noche, las explicarás a tus hijos y te habla de la Mesusá y los tefilín. Bueno, después respecto de las leyes. Algo respecto de las mitzvot. ¿Alguien más que está muy bien va por ese lado? ¿Alguien más quiere decir qué vio de ese primer párrafo? Transmisión. Transmisión, enseñanza. Para mí es como el mandato fundamental del judaísmo, como que está todo ahí reducido. Lo que tenés que hacer, cómo tenés que vivirlo, cuáles son los... No sé, está resumido como los principios básicos del judaísmo. Sí. El primer párrafo es la primera página hasta de tus ciudades. Y si el Shema Israel es la oración fundamental, me van a decir, dijiste lo mismo de la Amidá, te parecen todas fundamentales. Bueno, la Amidá es la tefilá, la verdad que sí, pero si vamos a la Amidá y al Shema para que no se nos pase en el curso haber visto en detalle estas tefilot, es porque son las centrales y porque tenemos también la mitzvah de decirla al amanecer y al anochecer. Es una síntesis de la identidad judía. Así como la Amidá resume todas las bendiciones y las necesidades humanas, en el caso de la Amidá es central para lo que significa ser parte del pueblo de Israel. Creer en un único Dios, ahora vamos a ver algo más que nos falta en el medio, y las mitzvot. Y la verdad que es todo pensado, o sea, decir qué año es el Shema es decir que, desde qué año es la Torá. Y bueno, podemos, si nosotros queremos fecharlo, voy a decir algo que no responde a lo histórico, sino a la tradición. Soy 100% sincera con eso. Y yo voy a responder desde ahí. La Torá fue entregada a Moshe, vamos a celebrar en breve Shavuot, y eso se considera aproximadamente que sucedió la salida del pueblo judío de Egipto en el año menos 1200 de la era común. No puedo decirte históricamente que ahí estaba entregada la Torá. Algunos atribuyen que la compilación y la escritura fue posterior. Yo no entro a dar detalles de eso porque, si bien lo aprendí y todo, pero no es algo con lo que me siento del todo identificada. Decir, bueno, acá ciertos autores se sentaron a escribir la Torá y el Tanaj, toda la Biblia hebrea. Hay teorías sobre eso que van documentando, pero mi función es transmitir desde la tradición. Y cuando veo historia, vemos historia y digo que esta parte tiene que ver con lo que figura en la Torá, pero la parte histórica comienza documentada desde la época de los reyes. Entonces es como que entra una contradicción. Yo te podría decir históricamente fue en tal momento en que el ser humano compiló esto, pero la verdad que yo creo que Moshe la recibió en el Sinaí, más allá de que incluso Maimónides dice uno no tiene que creer literal. Pero me parece que el valor de explicarlo desde ese lugar, lo simbólico, es importante de sostener. Y si yo empiezo a explicar, bueno, cuándo fue escrita la edición y demás, no sé, pierde sentido. En sentido religioso, todo ese periodo previo a lo documentado históricamente, más o menos se considera que los patriarcas menos 2000 antes de la era común, que lo que se puede ver es que en el contexto que describen eran pastores, eran nómades, dependían de la ubicación de las tierras fértiles para asentarse, y vemos a Abraham yendo de un lugar a otro, entonces es como que se corresponde con ese periodo y por eso se le atribuye ese... Y además, todo lo que tiene que ver en las fechas es cuando uno hace la correspondencia con las generaciones. Entonces es un aproximado, no es que tiran un número al aire, pero no es algo documentado históricamente. Bueno, tenemos entonces, sí. Menos 1200 la salida de Egipto. Parece terrible. No. 30 y pico de años, siempre lo Pero dicen. Jerusalén no tiene Pero menos 1200. Año 1000 aprox. Año 1000 se atribuye a la época de los reyes. En 1300 años. 1000 antes de la común. Sí.
Y 1200 la salida de Egipto, así Sí. 200 años antes. Sí. Y Rápido. lo mismo, esto son líneas históricas que se fueron compartiendo, pero no es algo preciso. Sí, 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 no, No es algo preciso. Una cosa más que vos contaste del Shema, ¿no? Que algo había dicho yo la vez pasada, pero lo estaba volviendo a pensar. El mensaje principal pareciera ser que es para nuestro pueblo. Es decir, nosotros acá, yo pensaba, ¿no? Que en el mundo somos 15 millones de judíos y a veces me pregunto, ¿por qué somos tan pocos? Y siempre pasa eso, que a nivel de cada país o del mundo somos realmente pocos comparados con las otras religiones monoteístas. Y yo creo que esto que pasó hace un montón explica eso, porque nosotros le damos el mensaje de esta oración, que es la principal, a nuestro pueblo. Nosotros le decimos a Israel y decimos es nuestro Dios. No estamos diciendo es el Dios de todos y es el único para todos. Es nuestro mensaje para nosotros mismos. Más allá de que podamos tenerlo como, no sé, mostrarlo, pero digamos, Sí, no decimos, che, es el único Dios para todos. sí decimos que es el único Dios. Es algo que genera esa controversia, porque no es que decimos, es nuestro Dios, aceptamos que haya otro, o sea, nosotros hablamos de un único Dios, pero es verdad que para ser parte, y por eso no seremos tanta cantidad como vos decís, no es una religión proselitista. No busca evangelizar, pero sí, si alguien se quiere acercar, tiene un proceso que cada uno, algunos lo han vivido, que es riguroso para poder ser parte, tener una decisión consciente de lo que implica conocer los contenidos, conocer las prácticas y luego ser parte. Y entiendo que también en distintos credos hay un proceso, pero en ese sentido, al no ser, no buscar, cada uno sigue su proceso y si no pasa, no pasa, y si pasa, bienvenido, más que bienvenidos. Y eso restringe, además de las distintas persecuciones que hubo que también diezman la población. Y claramente la Shoah fue un ejemplo. Siguen para No, pero no ven eso. Muchos hablan del especial de un pueblo. Sí, sí. No, termina. Es más fácil. Perdón, estaba Guille. No te la facilita. No es fácil. No, es más fácil vivir como vive todo el mundo. Entonces, lógico pensar que pueblos judíos tienen que ser más reprimidos. Es más fácil, la gente. No sé si se escucha ahí en el Zoom. Sí. No se escucha, se habla que no es tan. Y no sé si escuchan allá al fondo. No, nada. Ah, por eso. Bueno, y lo traigo y volvemos. Te quería hablar, Guille, y volvemos al análisis del Shema. Que no es fácil. O sea, que es algo que es más fácil seguir a la masa y lo que hace la generalidad que tomar esta decisión que implica tanto compromiso y que implica también, sumando lo que decía Ali, lo que decía Martín. Es un pueblo que es perseguido, que por hoy estamos en una situación difícil, pero bueno, uno piensa, sí, a veces estamos en menos, no tan, no tan. Guille, Ahí, digamos, lo más importante es la unicidad, la rectificación, pero también yo le doy mucha importancia al tema Oye, porque culturalmente en esa época pensemos que no venía de... Los dioses se mostraban o se veían, no se total. oían y no estaban ocultos. Muy bien. Es, por un lado, la unicidad y por otro lado, que no se ve, no se toca, no se fabrica, que está por encima de todo lo que la posibilidad humana. Es súper importante, que creó con la palabra y que nos habla a través de la palabra. El segundo factor que aparece en este párrafo es el amor a Dios, que habíamos hablado la vez pasada, que no es I love you Dios, sino, me parece que no se puede blasfemar así, pero bueno, me entienden el sentido y para la hora también viene bien la dinámica, pero es un amor que habla de lo incondicional, que tiene que ver con lo espiritual, con lo material, que va más allá de eso. Y que es interesante pensarlo que sea en modo incondicional, porque después vamos a tener un segundo párrafo que vamos a analizar, y si depende de lo material, nuestro vínculo con Dios,
Y va a ser bastante contingente y muchas veces vamos a estar en la demanda constante, porque lo material va y viene. Y lo espiritual y lo vincular a veces también. Entonces tiene que ir más allá de eso, porque eso es lo que justamente nos mantiene en eje. Cuando lo anímico, los vínculos afectivos y todo lo demás, bueno, tiene que ver con cómo sigue el mundo adelante y cómo siguen las personas, nuestro vínculo con Dios va más allá de todo eso. Y creo que cada uno tendrá su ejemplo personal de cómo eso lo pudo sostener, porque hay momentos en que uno cuenta con uno mismo, pero uno se siente muy solo pensando en que cuenta con uno mismo. Y en ese creo, al menos para mí, está el lugar de Dios. No estoy nunca solo. Aun cuando estoy más solo es cuando estoy más acompañado. Y por supuesto que estar bien rodeado es lo más hermoso que hay, tener resultados del esfuerzo y del trabajo a nivel ganancias materiales no tiene por qué avergonzar, sino todo lo contrario, es disfrutar del trabajo. Ejemplo personal, el año pasado, con ahorros de haber trabajado un montón, me pude comprar, la ayuda del turco, pude renovar el auto. Y realmente fue una de las cosas que, después de 8 años, y me dio mucha satisfacción hacerlo, producto del trabajo, del otro auto, de lo que el turco, me dio mucha satisfacción. Y me parece que lo vale, así como por momentos era algo que hace 15 años atrás era impensable. Bueno, fue un proceso. A partir de ahora voy a creer en Dios y en el turco. En el turco, cuando dice, ¿cómo haré? ¿Cómo haré? Bueno, yo te doy una parte. Bueno, está bien, es familiar. ¿Eh? Suena. No, decidió el color. E dijo azul, el azul que vi era azul eléctrico. Y dije, bueno, soy súper democrática y vino, y ahí está Dios, ¿vieron? Vino un azul súper matizado, grisáceo, elegante. Dije, gracias. A todo, ¿ven? Y sí. Ah, sí, y estaba, creo, L también levantó la mano, me lo pregunté y después vos. Sí, sí, estabas antes. Que Andrea dijo que en este primer párrafo se hablaba de los tefilín, de la mesuzá y de la oración, que dice que vas no sabe la palabra que a rezar a la mañana y a la noche. Bien. En este primer párrafo, y ahora vamos a tu consulta y retomamos el análisis. En este primer párrafo habla de la unicidad de Dios, de la creencia en la unicidad de Dios, del amor a Dios y del estudio de las mitzvot. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. O sea, es verdad, uno dice al amanecer, al anochecer es un rezo, pero se hace más referencia a lo que es el aprendizaje y el estudio, y ahora vamos a ver por qué. Sí. Es una pregunta que no me puedo responder ahora porque es larguísima la respuesta. Probablemente sí hay una respuesta, pero Bueno, hablaba pero de preguntemos. lo material, ¿no? Cuando pasan cosas que Dios te saca, no Dios, la vida te saca cosas, Sí. perdés cosas. Sí. Eso, porque vos dijiste ahí está Dios, que el auto era azul, no era azul eléctrico. Bueno, por eso. Cosas materiales, no te digo. No, y cada uno tuvo su proceso, no es que siempre fue así, y por eso yo también puedo pensar, ¿y por qué recién a los 46 puedo decir tengo el auto? Y también, porque podría ser en otros lugares, tal vez a los 20, y mi hermana viviendo en el norte fue así, pero cada uno tiene que pensarlo en función del contexto en que está, los logros que hizo, es una perspectiva. O sea, a mí sí lo que no me parece es que, mira lo que me hizo Dios. No, pero lo traigo en el sentido de, tiene que ver con muchos factores del mundo terrenal que llegan a eso y que no siempre es la responsabilidad del esfuerzo de uno, porque en muchos casos tiene que ver con que uno actuó bien, trabajó bien y no se dio, pero no hay que verlo en la perspectiva de que hoy no se dio. Creo que la perspectiva se va a dar más adelante, hasta el último día de mi vida. Que si uno dice, bueno, pero ya está, no, todavía falta, porque todavía estás acá en este mundo. Es un cambio de mirada, no solamente con Dios, sino como en todos los lugares. Uno va a una institución y dice, pero mira lo que me hacen. No, todo es conjunto, todo Sí, es igual en conjunto. del estilo de cuando pasan cosas malas, ¿cómo se justifican para Es que a veces no se justifican. Hay cosas que son durísimas y el 7 de octubre es el ejemplo más claro. No hay manera de justificar eso. Yo siempre pienso cómo se explica que pasa una cosa así.
Se explica Con una por qué pregunta. estuvo descuidado ese territorio por algún motivo y por qué estaban planeando esto y atacaron. Ahora, si vos ves que mucha gente, algunos no, pero algunos que estaban como rehenes, que no rezaban nunca, empezaban a rezar, o que otros que perdieron familiares y te abrazan y te dicen, por favor, transmití la historia y se aferran. Por ejemplo, la mamá de uno de los chicos asesinados nos regaló a la escuela una mezuzá hecha con el árbol que tienen en su casa y nos pidió que lo pongamos en memoria de su hijo. ¿Y eso cómo se explica? Algo más terrible que eso. ¿Y qué es lo que hace ella? Nos lega algo y casualmente, y ahí es cuando yo, no sé, tal vez por cariño te van a introducir el lugar de Dios. Nosotros también tenemos una mezuzá para regalarles. Se dio la coincidencia de que ellos nos querían regalar una mezuzá y que nosotros teníamos la nuestra para que ellos estén protegidos. Entonces, lo que pasó se puede explicar por factores mucho más prácticos y tremendos, porque esto se estaba gestando hace mucho tiempo, entonces se puede explicar por qué pasó. Atribuir a que Dios no tiró algo desde lo cósmico y no lo evitó es imposible. Pero sí que la gente puede recurrir y no desde un lugar de decir Dios, por favor, y Dios te contesta, no te preocupes, yo te cuido, porque tampoco no funciona así. Funciona en poder verlo y yo lo veo en esos detalles que les comparto. Tal vez ustedes dicen, Debbie, no tiene nada que ver, es casualidad. A mí me parece perfecto. Pero yo ahí le atribuyo ese lugar de Dios que nos está acompañando y que se está haciendo presente. Eso también decía Heschel. Se levantan más preguntas, yo les sugiero lo siguiente. Esperemos un poquitito, vamos al Shema y al final retomamos el espacio de preguntas. Yo te hago una pregunta, para contestar un poquito a ella. En la Shoah se preguntó dónde estuvo Dios, y la respuesta fue una pregunta, ¿dónde estuvo el hombre? Acá se repite. Ni vos decías si Dios quiere y perdió toda la familia en la Shoah. Acá se repite, ¿dónde? Y una amiga que no perdió a la familia en la Shoah dice, ¿vos todavía crees en Dios? Sí. Claro. Y bueno, ¿qué podemos decir? Ahí están las pequeñas respuestas. Te podés enojar con Dios, Perdón. Bueno, porque Sí, si no, hay otros que se no, enojan que no di lugar a... no, Perdón. bueno. El privilegio No, que pero- tiene nuestra generación de ser testigos de la existencia en Medinat Israel. Pasaron 2000 años que nunca lo vieron. Bueno, por eso hay que verlo en esos detalles, pero no quiero que algunos que no les dejé hablar se me enojen, otros los dejé hablar. Bueno, entonces tenemos, Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único, unicidad, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, tiene que ver con el concepto de el amor a Dios incondicional, y después sigue la parte del estudio de la Torá, y el estudio de la Torá es estudio de las mitzvot. Toda esa parte que sigue en el primer párrafo. Las leyes que te prescribo hoy, grabarás en tu corazón. Primero, también esto que sucedió, que se acordaban de las cosas, porque de alguna manera se impregnó dentro de ustedes. Grabar en el corazón no quiere decir me encantó solamente, aunque es verdad que es un contenido, uno le encuentra sentido, les queda. Es simplemente como aprender en el sentido que queda instantáneamente esa idea. Hay otras cosas que quedan después de repasarlas muchas veces, como lo que sigue acá. Las explicarás a tus hijos. Cuando uno, y siempre lo cuento desde la docencia, cuando uno enseña es cuando más aprende. Porque tiene que ver, ese contenido le da mil vueltas. ¿Y cómo lo explico? A ver, hago esto, hago lo otro, después ese contenido no se olvida más. Meditarás en ellas en toda ocasión, al anochecer y al amanecer, que también acá está en el orden del día según la concepción hebrea del calendario, ¿sí? Al anochecer y al amanecer. O sea, ya tenemos explicarlas, meditar uno mismo, átalas por signos sobre tu brazo, ponlas por señales sobre tu frente, que es los tefilim. Acá tenemos un signo, una señal que no significa me pongo cajitas con adentro un claf, un pergamino o 4 secciones de la Torá donde se menciona esto. Acá se habla de los tefilim como una señal para recordarme a mí las mitzvot. ¿Cómo se hace todas las mañanas? Si uno reza y se pone los tefilim, no hay manera de olvidarse, pero por las dudas también hay que escribirlas en las entradas de tu casa, y cuando en su momento había ciudades con portones en las puertas de tus ciudades para identificar esa ciudad como una ciudad de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, fíjense también como un tratado de didáctica.
¿De qué manera poder pensar en las leyes y todo el aprendizaje? ¿Qué significa estudiar? Bueno, acá tenemos. Si yo entiendo algo, lo puedo explicar. Muchas veces pasa que uno dice, no, bueno, no me acuerdo bien, pero quiere decir que no lo entendiste vos. Y me ha pasado varias veces, es decir, tengo que repasar más esto porque estoy explicando vacío. Quiere decir que acá hay algo que a mí me faltó. Y meditar todo el tiempo, porque una vez dice, bueno, ya lo sé. Yo para esta clase me volví a preparar y les puedo asegurar que el Shema lo di algunas veces, pero siempre hay algo que tal vez me olvido, que quiero saber más o que quiero reafirmar. Siempre hay que prepararse. Y también tener ciertas cuestiones más didácticas que nos sirvan de recordatorio. Y en ese sentido, el judaísmo con los rituales y las prácticas me parece sumamente didáctico, como otros credos también. Vamos al segundo párrafo. Vamos a ir juntos, si quiere alguien leerlo en voz alta, para que podamos también sacar conclusiones de este segundo párrafo. ¿Será si obedecieres? Sí. ¿Será que si obedecieres? Perdona, ¿ya se escucha? ¿Se escucha cuando lee Elena? Bien, dale. ¿Será que si obedecieres a mis mandamientos, amando a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser, la providencia divina bendecirá vuestra tierra y recogeréis el fruto de vuestro trabajo? Los prados florecerán, la hartura colmará nuestro país. Digo, Sí, seguí un párrafo más. más si la fiesta de Dios abandonareis, adorando vanidades, la providencia se tornará contra vosotros. Los cielos no darán su lluvia, ni la tierra sus frutos, y vuestro hermoso país, heredad de Dios, quedará despoblado. Bueno, todo lo que dije antes de que Dios incide o no incide, me acabo de contradecir. ¿Qué pasó? Acá, ¿qué es lo que sucede? Dale. Terrible, me mató Martín. Yo te doy, vos me das. Castigo, recompensa, castigo. Ahora veamos lo que dice para ver si es simplemente que una recompensa o castigo tan lineal o qué implica. Si obedeciereis a mis mandamientos, si uno sigue con las leyes que hacen una sociedad, una nación. Ay, pensé que se estaba riendo diciendo quién va a seguir esto. Amando a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser, o sea, compenetrándose realmente con el sentido de estas leyes. Y yo lo pienso no solamente con la Torá, que por supuesto me parece fundamental, con la Constitución. O sea, si acá la ley me da lo mismo, ya vemos cuál es el resultado, gente. O sea, estamos en una sociedad que yo quiero mucho, en un país que yo adoro y que recibí a mis abuelos cuando no tenían dónde estar, pero que el sentido de cumplir la ley todavía sigue siendo, mirá, o sea, uno es piola si sabe cómo ir por el costado. Y así es como se va corrompiendo la sociedad y el futuro, sobre todo. Y eso tiene que ver con lo que se está formulando acá. Que si uno solamente piensa a nivel individual en cómo ir más allá de la ley, porque el resultado lo puedo tener igual, no está pensando en el futuro. Y si uno piensa, bueno, acá Dios me dice que si va bien, bien, y me da lluvia y si no, no. Pero ¿qué significa lluvia en nuestra tradición? ¿Qué simboliza? Bendiciones. Bendición. Parnasá está bien, sustento, pero ¿en qué manera? Si lo pensamos simbólicamente, la lluvia es bendición. Y la bendición es tener para comer. Y la bendición es que nuestros hijos prosperen en el país que nosotros forjamos. Y si nosotros no seguimos con la ley, nuestros hijos no van a tener futuro en este país. No vamos a ser bendecidos, es decir, no va a llover, pero tiene un sentido simbólico. Y eso, y esto sí es algo que repito siempre en el Shema, sucedió en la historia del pueblo judío. En el maná, cuando cayó el maná en el desierto. Bueno, el maná en ese sentido es también simbólico, pero yo me refiero así a la parte histórica y a la parte no tan antigua. Cuando estamos divididos, históricamente vinieron otros imperios y nos conquistaron porque algunos arreglaban con el imperio, otros decían que no, y eso implicó la destrucción del Templo de Jerusalén. Y se investigará más adelante, y yo no voy a apresurar decisiones y apreciaciones que realmente estamos viviendo la historia, pero va a haber que fijarse qué sucedió en una época previa
de mucha manifestación en Israel, y en ese contexto sucedió lo que sucedió. No por una cuestión de que Dios nos dio un castigo, porque yo no creo en eso, en ese rol, y porque sería deslindar a los humanos de las responsabilidades que tienen y que tienen que asumir. Pero sí, si vamos a buscar causas y consecuencias, yo iría por ese lado. Y por eso, de este párrafo no termina simplemente si va bien, bien, si va mal, mal, sigue diciendo, grabad mis palabras estas sobre vuestro corazón, lo reitera, ya lo dijiste, no, bueno, en realidad estamos hablando de otro párrafo, se están compilando diferentes párrafos que se refieren a lo mismo. Y el insistir hace que también la explicación quede. Por eso yo cada clase empiezo diciendo que vimos la vez anterior, para que todo sea una unidad de sentido. Preservarlas con todo vuestro ser. Otra vez dice, atadlas por signos sobre vuestro brazo, ponedlas por señales sobre vuestra frente. Otra vez dice, explicadlas a vuestros hijos, meditad en ellas en toda ocasión al amanecer y al anochecer. Lo dice al revés. Está traducido al revés. ¿En hebreo cómo está? Está muy bien lo que dice Claudio, pero me voy a fijar si está, yo creo que está igual. Beyoch Beja o Bekumeja. Tenés razón. Beyoch Beja, Para acostarte y al levantarte. sí, está mal. Traducción. Tienes razón, Claudio, gracias. Muy bien, Claudio. Está al revés. No. Hay que leerlo en hebreo entonces. Empieza la noche. No, porque en el otro está el anochecer y el amanecer. No, si de hecho yo dije al amanecer y al anochecer y cuando lo elige, ay, me equivoqué. Y después acá vio, no, tiene razón. Va a cambiar. En esta misma versión que es matutina, cambia. Sí es cierto que no es simplemente pensar en que ese es el orden, sino que en todo momento. Pero es verdad que no es menor decir el momento según nosotros consideramos el inicio del día, Claro. que es al atardecer en realidad. Escribirlas haz en la entrada de tu casa y de tus ciudades para que se multipliquen vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra que Dios prometió a vuestros patriarcas, tanto como los días de los cielos sobre la tierra. Bueno, y acá aparece, que anteriormente no, que el cumplir con las mitzvot perpetúa nuestra descendencia y perpetúa la vida de nuestra descendencia, hace que sus días sean más largos. ¿Qué quiere decir con eso? Para que se multipliquen vuestros días y lo de vuestros hijos. Se asegura el futuro, se habla del futuro en general, la continuidad. Las mitzvot tienen que ver con eso, no solamente, vuelvo a decir, con la vida presente, sino con pensar en que esta vida presente va a generar un mejor futuro. Y nosotros, que vuelvo a decir porque es una comparación necesaria, porque es la que conocemos tal vez, sabemos lo que es pensar al día de hoy y que después de 20 años suframos las consecuencias de lo no pensado 20 años atrás. Y espero no estar hablando, me refiero a nivel política, que cada gobierno va pensando en su política y que tal vez no piensen que somos todos un mismo país y que nos gustemos o no, tenemos que poder, nada, apostar a que este sea un país con continuidad y con futuro. En principio, y vuelvo a decir, no es desde un lugar político, lo pienso desde lo que está planteando ahora la Torá, es si tenemos una misma base y una misma ética, las políticas pueden ser diferentes, pero eso no debería cambiar. Al menos no pensar en cómo cuidar el sustento de nuestros hijos. Fíjense cómo está redactada. Quiero fijarme si está bien, porque a veces la traducción cambia, así que me fijé. Vamos a ir un poquito a los tiempos en que estudiábamos lengua en la escuela. ¿Cómo está redactado el primer párrafo? ¿A qué persona está dirigido? Y el segundo párrafo. Primera persona en singular y después está en tercera. ¿Tercera persona? Dice. La segunda. La Bien, está bien, segunda, lo usamos tú pero hablas. ¿cómo sigue? Segunda persona, ¿pero qué? Plural. ¿Qué les dice que el primer párrafo está en singular y el segundo en plural? La unicidad de Dios. Las explicas a tus hijos. Pero dice Mi corazón es Yo creo que
Está intencionado. Primero a vos. Y después al grupo. Uno internaliza primero, o sea, es una mitzvah que está dirigida a cada uno de nosotros en forma individual para después ponerla en práctica en forma conjunta como nación. Y justamente vemos que este segundo párrafo habla de la comunidad, del pueblo y del futuro de esa nación. Tal cual. No puede estar desligado y tiene que haber una dimensión individual de aceptación para que luego eso se armonice con el conjunto. Y eso genera algo muy diferente. Y muchas veces pasa que en los grupos, cuando uno ve que la cuestión está funcionando, puede hablar en grupo y demás, pero si uno habla en el 1 a 1, después eso redunda en el grupo en general, cuando hay una situación así para interpelar o resolver. Sí, Martín. Puede ser singular o plural, no sabes si es plural. puede ser plural. Hay una mayormente está en plural. Grabad mis palabras. Puede ser en hebreo, pero en castellano no. Es lo mismo, tú hicieres, vosotros hicieres. Nosotros. Pero la segunda No, Beayem llamó a Tishmeu. El segundo párrafo, no el tercero. La página 31. Y en hebreo está en plural. Tishmeu. No, es lo mismo. Si obedecierais es en plural. O vosotros recogerás. Y dice recogerás. Preservadlas es en. No es ustedes. No te enojes. ¿Cuál es la conjugación del tú? Besamtem, a ver, en hebreo está claramente en Lo plural. han traducido mal, lo mismo que el anterior. Bueno, seguimos con el tercero, así llegamos todo, que estamos. Y después dice que se haga. No, que está en plural, como que en el primero, claro, está en singular y apela. ¿En qué parte dice que se hagan? Sí, pero preservad es eso, preserva si no sería. Preserva las leyes y preservad es en plural. Tú preservar, vos no preservar, porque es No, imperativo. tú Es imperativo, no importa. preserve es imperativo. Preserve es imperativo. Pero bueno, no te me enojes, después lo hablamos. Último párrafo y después me quedo un ratito discutiendo con Martín. Tenía una reunión, pero me quedo hablando con Martín de gramática, que a mí me encanta porque fui maestra de lengua, pero no importa. Voy a tratar de ganar. Tercer párrafo. Para ir cerrando el Shema, ¿qué símbolo aparece? El talit. Claro, el talit. El último párrafo, el talit con los tzitzit. Claro, aparecen los tzitziot como un símbolo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los tzitziot para, si los vemos, Mirarlos. vamos a Tocarlos, recordar mirar. los mitzvot? Y por eso es que cuando estamos pronunciando ese tercer párrafo, para los que también quieren saber distintos movimientos, cuando hacemos a la mañana el Shema y tenemos colocado el talit, cuando decimos el Shema Israel agarramos los 4 tzitziot de las puntas, los demás son divinos pero son más de decoración, y nos lo ponemos para decir concentrados con Kavaná, la primera oración que es el Shema. Si queremos decir concentrados no puede haber distracción, con lo cual cerramos los ojos y después seguimos teniendo en la mano, por un tema práctico, algunos dicen en la izquierda, pero yo como que no me ubico. En general, Cualquier mano lo puedes saber. sí, son costumbres, pero bueno, se dice como que en la izquierda para poder tenerlo. Y después sí besamos los tzitziot. ¿En qué momento? Cuando leemos el tercer párrafo, la verdad que eso lo veo más en hebreo, pero dice, y habló Dios a Moshe diciendo, este es el tercer párrafo, está en tercera persona, habla a los hijos de Israel y diles que por generaciones se hagan franjas, tzitzit, sobre los bordes de sus ropas y que pongan sobre ellas un hilo cárdeno. Y cuando vieres estas franjas,
vuelven a dar besos, recordaréis los preceptos de Dios y los cumpliréis y no os desviaréis en pos de vuestros impulsos. Me quiero fijar dónde figura los 3 veces los tzitziot. Franjas, bordes, listo, porque dice franjas y en los bordes. No, retiro. La traducción Cada vez- es exacto. Cada vez que decís franjas, lo besás Sí, pero acá la aparece sesión. 2 veces. El hilo Sí. cárdeno era un color que tenía en su momento el talit, que se traduce como tjelet, pero que hoy por hoy ese color no se obtiene. Era de un molusco. Por eso es que hoy por hoy el talit, si bien se traduce acá como cárdeno, pero es medio azulado. El talit es de esas franjas de color azul para recordar esto que en hebreo sí dice tjelet, que es celeste. Sí, se traduce como cárdeno, que así como se interpreta, pero en hebreo dice tjelet, que es celeste. No, el talit real ya no se puede reproducir ese color exacto, por eso es que puede ser de diferentes colores y lo vemos de diferentes colores, no porque dijimos, ay, pero a mí me gusta más. No, como ya ese color original se perdió, se puede hacer de diferentes maneras. Algunos quieren ser más tradicionales y hacerlos más celeste, después otros más azules, pero no es que hay una única modalidad. Y creo que igual así recorrimos los puntos principales del Shema Israel. No vimos tan en detalle las oraciones anteriores y posteriores. Podemos retomarlo brevemente la clase que viene. Perdón, estaba Bea. Sí. Gracias. Hay que decirlo como concentradamente, como la midá. En silencio se lee en voz alta el primer párrafo por un tema educativo y lo mismo que el último, para que escuchemos la importancia de lo que se dice. Pero si no, habría que decirlo en silencio. Y con esto también me recordaste parados o sentados. No, pero lo que sigue no, por eso. La idea es poder decirlo en silencio, se dice en voz alta el primer párrafo y el cierre para que aprendamos justamente desde un tema educativo, pero hay una parte de ese segundo párrafo incluso que dice, Dios no te enviará las lluvias, tu hermoso país quedará despoblado, no se dice en voz alta. De hecho, cuando leemos en la Torah cosas, maldiciones, las decimos rápido y en voz baja, para no estar diciendo maldiciones así. Lo central se dice en voz alta, pero en realidad habría que decirlo en voz baja para estar concentrados como la midá. En algún periodo se decía en voz alta, se decía de pie como la midá, tanto en Eretz Israel y después también en Babel, pero en un momento los Karaim, eso lo tienen en la bibliografía que les compartí por si quieren ampliar, pero hay un montón de información. Los Karaitas, que eran los que decían que solo la Torá era importante y la interpretación posterior no, como que desvirtuaba el sentido de la Torá, se ponían de pie. Y para, de alguna manera, hacer lo opuesto que hacían los caraítas, porque no es lo único importante los 10 mandamientos, sino toda la interpretación posterior, también se aceptó hacerlo sentado. Pero como sea, si uno quiere decir, por ejemplo, cuando a veces hacemos minyanim más reducidos, de gente que ya sabe la tefila, y está de pie, no se va a sentar justo para el Shema. A veces yo cuando rezo sola hago todos de pie, no me voy sentando y parando porque te sentás y ya estás pensando en otra cosa. Entonces conviene para estar activo. Si yo en una comunidad durante mucho tiempo estábamos cantando, no sé, distintas, las brajot anteriores, y después oébamos Israel, nos parábamos todos, Shema, Israel, y después nos sentábamos. Bueno, eso es cualquier cosa. Vino alguien que dijo eso está mal, porque no podés interrumpir una tefila. Shema entero. O es Claro, sentado o es parado. sentado o es parado. Si vos lo decís, lo vas a decir de pie, parate antes de las bendiciones anteriores. Y si no, te quedás sentado. Pero no podés interrumpirlo con movimientos en la mitad porque desconcentra. Bueno, preguntas que quieran, si les parece, vamos cerrando y cualquier otra pregunta, acá estoy. Y después también había quedado, nos reunimos. ¿Sí? Bueno, chau, chau, nos vemos la próxima.